miei occhi per un giorno vedresti la bellezza che... Bienvenido, Alvarotti. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Igualmente. Para nosotros es muy importante tener tu presencia y como es, bueno, y esperemos que esta charla sea amena, agradable y curiosa. Ahora, ¿quién es Alvarotti? Bueno, Alvarotti es mi nombre artístico. Soy Álvaro Vallejo y, bueno, me habéis llamado porque os querría presentar lo que es mi micromundo. Os querría hablar de lo que es mi micromundo. Y mi micromundo es el mundo de la ópera. Digamos que es el mundo específico dentro de la música en el que nos dedicamos a cantar canciones que se llevan cantando 300, 400 años. Y repetimos y cada vez que lo hacemos ponemos parte de nuestra personalidad y hacemos que todo cambie y que se genere otra vez esa magia que se compuso hace muchísimos años. Qué bueno. ¿En qué momento de tu vida te ves como cantante de ópera o tenor? ¿Qué es primero? ¿La pasión de esto me gusta mucho, yo quiero ser esto? ¿O es esto se me da bien? Digamos. Bueno, es curiosa la pregunta, pero es que es muy, muy clave. Yo con 16 años estaba en una parroquia haciendo distintas actividades y tal, y una persona, un chico, me escuchó hablar y me dijo: oye, tienes muy buena voz, ¿te gustaría entrar en el coro? Y claro, yo en aquel entonces hacía 1000 deportes, estaba todo el rato pues golfeando por ahí, haciendo deportes y tal, y cuando me dicen de cantar en el coro dije: y tal, eso no y tal. Pero me dio un poquito el gusanillo de saber qué era, y entonces me siguió contando y dice: mira, nos reunimos los sábados, ensayamos y tal, hay gente muy maja y tal. Y bueno, es que tengo horarios de entrenamiento y es que jugaba al baloncesto en aquel entonces y claro, es que no, los sábados por la mañana es que es complicado y tal. Y me dice: mira, hay chicas muy guapas. Y hizo, Esta es la mía, ¿no? Subieron donde ya de repente el volumen subió y ya empecé a ver bien. Y nada, y entonces pues hablé con mi hermano mellizo y con mi mejor amigo y tal, y dijimos: oye, si nos metemos los tres a esto, a ver qué tal es, cómo sería. Y nada, nos metimos en el coro y yo sin tener ni idea. Había tocado el piano antes, eso sí, mi madre nos obligó a aprender a tocar el piano como creatividad y como un proceso de controlarnos. Y cuando ya entramos en este había tan buen ambiente, había la gente tan maja, había chicas guapas. Y claro, con 16 años dices: wow, esto es un mundo nuevo que te han abierto. Y también es cierto que ya llegaba un momento en el baloncesto en el que había que decidir si ibas en serio o no. Y entonces llegó en ese momento y empezamos a trabajar ahí, a cantar, y yo no tenía ni idea, pero empecé a cantar, descubrí que me gustaba y descubrí que no se me daba mal y la gente pues empezó a decir: oye, plantéatelo, que esto está muy bien. O sea que en realidad fue primero el descubrirlo y luego darme cuenta que se me daba bien. Empiezas a escuchar grabaciones, empiezas a escuchar a Plácido Domingo, a Alfredo Kraus y tal, y dices: ¡guau, cómo lo hacen! Esto es increíble. Y nada, y poco a poco me fui enganchando, el baloncesto empezó a quedarse atrás y descubrí que me encantaba. Y luego hay un punto en el cual tú dices: voy a dedicar toda mi energía en tratar de ser profesional. Sí. Ahí lo que sucede es que llega un punto en el que ya llega el momento de decidir una carrera y ¿qué vas a hacer? Terminas el colegio y dices: bueno, ¿y ahora qué? Entonces en ese momento yo ya le dije a mis padres: mamá, papá, quiero cantar. O así decir: mamá, papá, quiero ser cantante. y ellos no, ser abogado, tiene que ser abogado. Y entonces me dijeron: estudia algo. Y dije: bueno, pues derecho, porque me llegaba bien la media. Y dije: bueno, pues una cosa puedo organizar bien porque es memorizar y se me da bien memorizar. Y digo: pues venga, hago las dos cosas. Entonces lo que hacía era durante todo el día cantar, estudiar canto, estudiar actuación, estudiar idiomas y tal. Y por la tarde me iba a la universidad a estudiar derecho, que era como lo dejaba ahí tal. Pero para bueno, cumplir, para hacer feliz a los padres y tal. Pero ahí me di cuenta que sí que me gustaba y en la escuela inmediatamente, bueno, ya ahí empezaron a llamarme Alvarotti, o sea que el apodo ya viene desde entonces. Y entonces pues ya empezaba a descubrir que me iba bien, los profesores me animaron mucho y tal, y incluso mis padres preguntaban por detrás: oye, ¿este chico lo va a conseguir o no? Y los profesores desde bastante pronto empezaron a decir: si quieres, sí. Claro. Sí, que has dicho que primero te escucharon la voz y te dijeron. Sí. Es decir, vale, es una duda que yo siempre tengo. ¿Cualquiera puede llegar a cantar? Ahí eso es delicado. ¿Por qué? Para cantar ópera es una cosa.
Ujú, Para cantar otro tipo de música, todo el mundo puede cantar, a no ser que tengas una incapacidad de afinación, ujú. ¿vale? O sea, no sería una cuestión de calidad vocal o sonido vocal, porque luego echa vista a todos los cantantes que hay en la actualidad Sí. y hay voces feísimas, pero tienen su estilo Ujú. y se ha aprendido. Eso es un proceso de aprendizaje. Es decir, no es decir, soy capaz o no. Si yo trabajo, busco mi estilo, busco mi personalidad, al final puedo acabar cantando. Pero en un coro o en una ópera tienes que tener Ahí un don. tienes que tener. Hay ciertas habilidades que tienes Sí, que... ¿no? ahí tienes que tener unas cualidades vocales, un entendimiento de cuál es el mecanismo interno para que todo Ujú. salga bien y la ópera es, por así decirlo, o sea, tú puedes aprender a montar en bici y luego te ponen un Fórmula 1 y te la Claro, pegas. claro, Es decir, vale. dices, bueno, pero si yo sé, pues más o menos sé. No, es distinto. Al final tienes que descubrir cuál es esa capacidad que tienes, ese talento Ujú. que se te ha dado y trabajarlo. Ujú. Trabajarlo mucho, mucho, mucho. Y es cierto que muchos creen que llegan y luego no llegan Claro. por muchos factores, hay miles de factores. Y cuando tú le dices a la gente, no, me voy a dedicar a ser tenor o quiero ser cantante de ópera, la gente, ¿cuál era la reacción? Porque no es algo... ¿Y qué más? Te decían, ¿y qué más? Claro. ¿Solo tenor? No, ¿te vas solo a cantar ópera? ¿Y qué más? Y claro, cuando empiezas ya con 21 años, 22 años a hacer tus primeras cositas y te empiezan a pagar y los demás siguen en la universidad estudiando, ya la Ya cosa empiezan cambiaba. Ya dices, claro. oye, pues a lo mejor es igual que, le voy a meter una cuña, hablando con Rafael Martín Vázquez, jugador de Ujú. fútbol, que en realidad él era de los primeros grandes profesionales, me contaba que cuando él empezó a jugar en el Real Madrid y a ganar mucho dinero, hubo una gran diferencia y un reconocimiento de que este chico lo iba a conseguir. Es decir, los demás seguían estudiando y ya él empezaba a ser otra persona y ya le admiraba, no decía, este es que no estudia, es que no sé qué. Y al final, claro, desde muy jovencito, 19, 18, 19 años, empiezas a ganar dinero ya, entonces dicen, bueno, será. Claro. Será. Que luego dura 5 años porque se lesiona, lo mismo nos puede pasar a nosotros, pero... Claro, pero luego tú tienes amigos dentro de tu trayectoria o cuando acabas de empezar que al final ellos no llegan. Sí. Y al final, y la gente es como que los señala y dice, yo te lo he dicho. Es guay, yo te lo he dicho, es complicado, porque sí es cierto que te pueden dar consejos y tú puedes ser tan testarudo que sigue tu sueño. Es decir, nadie te Correcto. puede A cortar eso las es lo alas, que voy, nadie te claro. puede cortar las alas. Es decir, luego oye, hay muchas capas dentro del mundo de la ópera, hay las superestrellas que ganan millones, y luego otros un poquito menos, poco menos, coro, profesor de música, profesor de técnico, o sea, hay no por poner los profesores en el último lugar, pero que hay muchos sitios, o sea, y al final hay sitio para encontrar en el mundo lírico, en el mundo de la ópera, hay sitio para todo el mundo si quieres trabajar, pero hay que trabajar mucho, hay que sacrificar mucho, sobre todo en el proceso de aprendizaje, que todo el mundo, fiesta, cuerda, tal cual. Luego dices, mañana tengo ensayo, a ver cómo tengo la voz. Y ahí tienes que pensar, hay que tener mucha disciplina, son atletas de élite. ¿Qué es lo que más te costó? Pues, a ver, lo de salir por la noche, porque claro, decía, a mí no me ponían hora, porque yo soy de los pequeños, pero claro, llegaba a la 1 y decía, yo ya no puedo más porque mañana tengo que, y en aquel entonces se fumaba todavía en los locales, o sea que eso era tremendo, a la mañana siguiente, ay, que no tengo voz. y nada, y era limitar un poquito la locura juvenil, por así decirlo. Y cuidar mucho, me imagino, la voz. Me imagino que para cualquier otra profesión estar resfriado no es lo mismo, no afecta tanto como puede ser para ti. Sí, a ver, luego también es cierto que un resfriado común para un cantante lírico que tenga la técnica muy bien solucionada puede cantar lo que decimos por encima de la guitarra, ¿vale? Puedes hablar y luego y lo tienes la voz bien colocada. Pero es cierto que te puede dejar muy noqueado, te puede inflamar las cuerdas vocales tosiendo, con carraspera, que el sonido no esté bien, que fuerces muscularmente y eso puede ser un problema. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Muchos cantantes con el fular ahí tapándose en pleno verano y tal. Chicos, es que luego esta noche me gano el pan. Claro. Y aunque parezca ridículo, pues tengo que hacer esas medidas. Luego ya depende de cada uno. O sea, igual que cualquier deportista, hay deportistas que necesitan correr mucho más para entrar en calor, hay otros que con 2 estiradas ya consiguen entrar en calor. Todo depende de cada uno, ¿sabes? Es bastante variable entre los cantantes. Cada uno tiene su debilidad. Hay gente que se fuma y va fenomenal. Hay gente que bebe y va fenomenal. Hay cantantes hiper famosos
que uno de ellos que murió borracho, que cayó por la escalera y tenía una de las voces más prodigiosas. O sea que ya hay de todo, hay de todo dentro de nuestro mundo. Qué bueno. Muchas cualidades. ¿En quién te has inspirado? ¿Quién ha sido tu guía o a quién admirabas? A ver, como admiración, el primero que escuché fue a Plácido Domingo, porque las primeras grabaciones que tenía en casa fue de Plácido Domingo. Pero luego, claro, te vas fijando en voces que se parezcan más a la tuya, ¿no? Que te puedas identificar más porque hay muchos tipos de colores o de tamaños de voces. Entonces, a la hora de concentrarme, pues me fijaba en Alfredo Kraus, que era bastante más cercano a mí. Pero claro, al final siempre aprendes algo de cada uno. Para bien o para mal, siempre vas sacando información. Mira, qué bien coloca estas notas, o qué bien tiene este otro el centro de la voz, el registro más grave y tal. Entonces, de cada uno así. Pero luego para mí fue vital cuando llegué a Estados Unidos y encontré una profesora maravillosa que en 2 meses me dio la vuelta a todo lo que tenía, me lo mejoró y fue el día y la noche. Qué importante, ¿no? Conseguir a una persona que te pueda guiar en lo que tú, o que esté, o que se preocupe, vea tus cualidades y trate de informarte, ayudarte, y, ¿no? Es que imagínate, yo por ejemplo a ti te quiero dar instrucciones de cómo puedes cantar. Yo no puedo entrar dentro de ti y empezar a mover. Es decir, yo tengo que tener el talento para explicarte ideas, para explicarte sensaciones, para saber lo que tú tienes que hacer dentro de ti, que tampoco puedes tocar y manejar. Correcto. Es decir, yo tengo que ir a tu cabeza para que tu cabeza informe a tu cuerpo y que tu cuerpo ejecute lo que yo quiero escuchar. ¿Sabes? Y muchas veces te digo, coloca la voz delante, en la zona nasal, y te va demasiado a la nariz. Claro, es como ahí milimétrico. Yo la música en el mundo de la ópera lo relaciono mucho con el deporte. Es muy parecido. El golf, que yo acabo de empezar a jugar golf, que acaba de comenzar, pues moviendo un poquito la muñeca para un lado en un driver, se te puede ir muchos metros para la derecha. Pues lo mismo a la hora del canto. Te digo, echa el sonido para adelante, a lo mejor te pasas y suena horrible. Y luego no, te quedas corto y te quedas atrás y luego un poquito más y hasta que ya vas encontrando ese punto y ya. Entonces es un trabajo muy largo. Y encontrar esa persona que de repente te da las pautas y tú lo entiendes inmediatamente y justo los ejercicios vocales, las vocalizaciones que haces son las que te funcionan y tal, es maravilloso. Claro. Y hay mucha gente que no lo encuentra nunca. Juega el corazón en la profundidad de este inmenso mar, tú mi isla. Quien beberá de mi boca me dará la vida y curará mi herida. Somos una historia loca, fuego contra fuego, luz en el espejo. Hoy quiero tener tu alma desnuda, quiero seducirte, quiero despertar contigo. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? Me fui a los 25, a los 25. Yo ya había empezado a cantar, pero se me dio la oportunidad de irme a hacer el máster y un posgrado en Nueva York y inmediatamente fui. De hecho, fue curioso que normalmente tú vas y haces la audición, llegas al centro, el conservatorio, que llamaríamos aquí conservatorio, y tú haces la audición. Yo tuve la suerte de poder mandar grabación y fue suficientemente válida y les gustó suficiente como para que me dijeran bien. Qué bueno. O sea, que no tuve que hacer. Ahora que me surgió una duda. Sí. Cuando comienza un tenor, Sí. ¿vale? ¿O dónde comienza? ¿Dónde fue tu primer Iglesia. escenario? La iglesia. En la iglesia. En la parroquia empecé a cantar en la iglesia. Claro, empezando también en un coro te ayuda, porque todos los eventos relacionados con el coro, todos los conciertos y tal, el coro es el Coro San Jorge, que de hecho fue un coro muy conocido porque en los años 90 y 2000 ganó muchos conciertos internacionales a nivel amateur. O sea, que era un coro con mucha preparación musical y a partir de ahí entendí que era toda la parafernalia de conciertos y de prepararte, vestirte y salir ahí a los focos y cantar. O sea, que lo empecé así, a través de la iglesia y luego haciendo concursos internacionales. Este es el principio. Uh-huh. ¿Y cuál sería el final? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde te gustaría llegar? A ver, meta... ¿O ya has llegado? No, a ver, no, metas no hay nunca porque además sigues aprendiendo siempre, Claro. Estás estudiando siempre. Meta es, yo diría, cuando tu cuerpo te dice basta.
Cuando tu voz dice, ya no puedes, pero luego puedes cantar jazz o puedes cantar otro tipo de géneros que de hecho yo luego probablemente lo hablemos, canto otros géneros también. Pero sí es cierto que el proceso es un proceso de muchos años y es tu cuerpo el que te lo dicta. Si te has cuidado mucho, pues durará más, si te has cuidado poco, durarás menos. Pero luego siempre hay muchas otras vertientes que se pueden hacer después. Y luego miras para atrás y dices, ¿cuánto he hecho? Oye, pues no está mal. No está ¿Falta mal. alguna cosa? No, muy bien, vamos bien por el camino. Por hacer un paralelismo, Sí. pues a lo mejor un futbolista, su sueño es ganar un mundial, ganar la Champions. ¿Cuál es el sueño para un tenor? ¿Actuar en algún Los sitio? personajes que cantas, es decir, las óperas que cantas y el sitio donde lo cantas, ¿vale? Es decir, están los teatros top del mundo, como el Metropolitan, el Covent Garden, el Teatro de Viena, la Scala de Milán. O sea, hay teatros, Madrid, el Teatro Real está también muy bien. Pues claro, cuando dices, fenomenal, ya he estado en el Metropolitan, ya he cantado en Londres. Pues esos son objetivos que te vas marcando. Y luego papeles, o sea, personajes que haces. La ópera de La Bohème, por ejemplo. Me encantaría cantar el papel de Rodolfo. Bueno, he tenido la suerte de poderlo hacer y dices, qué delicia. Qué placer, Qué ¿no? placer cantar este papel, este personaje, porque además tú pones tu personalidad, es una actuación, una interpretación, es como si a un actor le dicen, oye, mira, una superproducción en la que vas a ser el héroe, el superhéroe, el salvador y tal, como mola y tal, Claro. te tiras por el suelo, bombas y todo. Pues esto más o menos es lo mismo, es actuación, eres un actor también, no solo eres cantante, sino que también eres actor. Interpretas un personaje, pues ¿qué personaje te gustaría hacer? Pues dentro de lo que tenemos nosotros limitado, que es nuestro estilo, nuestro tipo de voz, porque se separan en distintas cualidades o nombres, digamos, dentro de lo que son los distintos colores de la voz. Y para mi tipo de voz, pues está en Traviata, está en La Bohème, están ya óperas de Barbero de Sevilla y cosas así, que son títulos muy conocidos y que son súper placenteros de hacer. O sea, que eso sería más o menos los objetivos que un cantante se marca. O también, por ejemplo, me encantaría cantar con Plácido Domingo, estar en el escenario con Plácido Domingo. Pues sí, he estado con Plácido Domingo varias veces. Es una delicia. En la actualidad estamos cantando en el Teatro Real Adriana del Couvret. Y ahí está para mí una cantante maravillosa que es Alina Garancha, que es una mezzosoprano que lleva cantando muchísimos años y con Hermone Lallajo, y es un placer compartir el escenario con gente que tiene una historia, un calado ya en el mundo de la ópera enorme. Y eso es genial, de verdad. Son momentos ahí que dices, esto es una noche mágica. Qué Sí, bueno. sí. Pero también eso al final es como que fuesen compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Y Sí, luego hay algunos claro. que son geniales Sí. y hay algunos que decís... Mira, hay de todo. Es decir, como decía antes, se aprende de lo bueno y de lo malo. Es decir, tú tienes que lidiar con compañeros que tienen la tontería en la cabeza, con perdón, pero sí, tienen la tontería en la cabeza, y gente con la que te encuentras que son compañeros maravillosos, que te apoyan, que o sea, sales al escenario y te encuentras en familia, ¿sabes? Qué Muchas veces son, o sea, como el canto lírico es poner la voz al límite, tienes que tener la comodidad, las condiciones adecuadas. Hay veces que te pone un director de escena tirado en el suelo, apoyado con un no sé qué, tal cual, y tienes que tener una persona al lado, pues es bastante incómodo para cantar cosas muy difíciles si tienes un director de escena que te trata bien, que te entiende, que charlas, que hablas un poquito de cómo quieres tú el personaje, de como decimos nosotros, de dónde vienes, qué haces en el escenario y a dónde vas. ¿Sabes? Claro. Tener una lógica que tú hablas con el director de escena, no te dicen, de punto A a punto C y ya está. Y el B lo pasas ahí en este momento. No, ¿por qué? A ver cuál es la explicación, qué es lo que tengo que aportar yo, a quién tengo que mirar, pues todas esas cosas. Cuando estás cómodo, cuando estás con compañeros que tienes química, que tienes muy buena conexión, maravilloso. Entiendo que además, claro, por llegar a ese nivel de exigencia que requiere, la parte psicológica es muy importante. También dentro de lo que es la propia carrera o la formación de los cantantes, la psicología de la persona te puede llevar más lejos o menos lejos. O sea, una persona muy insegura va a sufrir mucho. Una persona que no tenga la confianza en sí mismo y decir, oye, mira, soy la leche, voy a hacerlo fenomenal. Y no, es que yo no sé, es que hoy, qué tortura. Y es cierto que hay gente que se ha quedado por el camino por miedos o por, no sé, Sí, más por personalidad Sí. o por forma de ser que por capacidades. Sí, o sea, no es cuestión de ser ¿cómo se dice? Un soberbio, no, pero tienes que tener seguridad en ti mismo
porque estás delante de miles de personas. Claro. Es decir, como no tengas esa seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que sabes que a ti te gusta lo que haces, tienes que hacer que guste a los demás. Es una cuestión de gustos también. O sea, convénceles. Si te ven ahí como... ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, soy un crack? Pues Porque estás adelante no te de sabría decir, pero... miles. No te sabría decir, pero un momento que me sentí como el rey del mambo fue, y bueno, ahí vais a cambiar la cara probablemente, en Zimbabue. Y me explico. En Zimbabue me llevaron a través del gobierno español, estuve en la embajada y tal, y hice unos conciertos ahí, en Zimbabue, en una situación en la que, bueno, queríamos propagar un poquito lo que es la música española. Y me escucharon y me propusieron participar en un programa de televisión en el que iba a haber un concierto multitudinario y claro, fue un concierto realmente multitudinario y claro, yo era el único de color distinto de toda la gente ahí, con lo cual ya de por sí llamaba la atención, pero el hecho de tener un coro de niños africanos de ahí, del conservatorio de allí, que cantaron conmigo. Yo tenía cámaras de televisión que se movían por delante, tal, miles, en un auditorio enorme, o sea, era enorme eso, y estar cantando en ese momento y sintiendo todas las cámaras, los niños detrás, el público aplaudiendo rabiar y tal. Yo creo que ese día dije, creo que valgo. ¡Qué crack! Esto mola. ¡Qué bueno! Sí. Qué bueno. Luego también hay momentos que cantas para 15 personas y es tan especial y tienes esa conexión que dices, bueno, esto vale. Me pasó en Italia. Que, o sea, en Italia es muy común los conciertos líricos o de canciones napolitanas y tal. Y estuve en un teatrito pequeño, muy clásico, un teatrito de 150 personas, muy pequeño, o sea, de estas joyas arquitectónicas extraordinarias que dices ya de por sí, estoy formando parte de la historia que he podido cantar en este teatrito. Bueno, pues me acuerdo cantando canciones italianas, canciones napolitanas y terminaba los conciertos con la canción Granada de Agustín Lara, la de Granada, tierra soñada por mí, pues eso. Y recuerdo que en una gira de conciertos había un señor en primera fila que él estaba con cáncer porque tenía los tubos de respiración de oxígeno y tal, y se le veía muy desmejorado. Y me siguió a 3 conciertos seguidos. Ya al tercero dije, ¿quién es este hombre? Me gustaría se llamaba Maurizio, no se me olvidará. Y recuerdo que en el último concierto que iba a dar ahí en esa zona de Italia, dije, mira, quiero dedicar esta última canción, Granada, a este hombre que está aquí delante, que está aplaudiendo y tal. Claro, ves a toda la gente llorar, ves ese momento mágico de decir, ¡guau!, de los pelos de punta, y entonces un momento... No, me lo estás haciendo poner a mí. Un momento que dices, joder, le estoy dando una ilusión a este hombre que está esforzándose para poderme venir a escuchar, ¿cómo no voy a entregarme al 200% a esta persona? Y fue maravilloso que luego me invitaron a su casa, me regalaron un plato de porcelana que escribieron mi nombre detrás y tal. O sea, fue una joya. Y esas cositas son las que te llevas en tu corazón, te lo vas llevando ahí, experiencias, y no necesitas 10.000 personas. Correcto. No necesitas unas poquitas personas y una persona que esté llorando y tenga su circunstancia de vida y quiere venir a verte, eso es priceless. Qué bueno. Porque de todos modos también sientes un compromiso hacia la gente que va, paga su entrada, Sí, te sientes con presión. Eso se lleva con presión, hay poca... Al principio mucha, luego ya automatizas, pero el automatismo hace que para ti es tu primera vez que vienes, yo tengo que hacerlo como si fuera la noche de tu vida, ¿vale? O sea, muchas veces, imagínate una pareja, me lo llevo de romance, nos lo vamos a la ópera y tal, y como tú estés despreocupado y la ópera, y no haya conexión entre los cantantes, desajustes con la orquesta o cualquier cosa así, somos profesionales y queremos darte lo mejor todos los días, efectivamente, lo mejor. Hay días, es humano, igual que un futbolista, oye, yo quiero ganar todos los partidos, no puedes, pero intenta hacer lo mejor posible. Pues sí, hay días más flojetes, días impresionantes y tal, pero tú tienes que tener la responsabilidad y la presión profesional de dar el 100%. Y también la condición física, que a lo mejor no has dormido, que el niño ha llorado toda la noche, que no sé qué, eso al público no le importa, sinceramente. Al público no le importa. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, es nuestra profesionalidad. ¿Cuál ha sido para Alvarotti el peor momento en un escenario o en la carrera de tenor? A ver, peor por cosa graciosa, accidental que te ha pasado, o peor, o sea, de tierra trágame, o peor porque vocalmente no estaba bien y sufrí mucho. Bueno, un barbero de Sevilla que estaba con la voz que cada vez se quedaba más mudo y me quedaba
me quedaba todavía para terminar, lo pasé fatal ese día y tuve que pedir perdón al público al final. Por micrófonos dijeron el tenor, pues pide perdón porque no está en condiciones vocales para hacerlo lo mejor posible, pero por deferencia hacia el público continuará haciendo la representación del día de hoy. ¿Y ahí cómo te sientes? Es como, te sientes, de hecho, muchas veces lo que pasa es que cuando dices ese mensaje, tu cuerpo se relaja. Ya. Se relaja, psicológicamente te relaja, con lo cual mejoras un poquito. Uh-huh. O sea, falsamente mejoras un poquito porque tu cuerpo, toda la tensión psicológica de que no puedo llegar a esta nota bien, que no sé qué, que voy a romper y tal, dices, ya lo saben, ya he pedido perdón y ahora voy a hacerlo lo mejor posible. Y entonces mejoré un poquito en el segundo acto, pero aún así, se me hizo eterno. Se me hizo eterno. Aún así, con una sonrisa en la cara, porque tienes la fortuna de estar en el escenario, siempre es una fortuna. Y luego... de gracia, pues, eso hay anécdotas una detrás de otra, pero recuerdo una que estaba cantando Beatrice Benedict, que está basado en la obra de Mucho ruido y pocas nueces, y yo era el personaje de él, y terminaba el aria y llevabas la típica ropa clásica con pantalón blanco de esto de bombacho, con botas de altas y tal, con una camisola tal, así muy... Y terminé el aria, me tiré de rodillas, abierto, los brazos de par en par, piernas de par en par y el pantalón de par en par. No. Hizo... Y yo, madre mía, rojo como un tomate, todo el público. Bien, yo no sabía si era por lo que había hecho o lo que veían. Pero, o sea, ese momento fue tierra, trágame. Luego tenía que terminar eso, levantarme, me puse de perfil, hice el resto de la escena de perfil. En cuanto hubo un momentín, salí del escenario corriendo, vi a uno del coro que estaba por ahí, que tenía más o menos mi mismo tamaño, dije, take your pants off, me los cambió, se quitó los pantalones, me los puse y me dio tiempo a correr entrando y seguir cantando, pero con una muesca en la boca. Bueno. De Dios mío. ¿Y otra que tengas así que recuerdes? A ver, cuando de repente algunos te hacen guarradas. O sea, nosotros en el mundo de la ópera está la tradición que en la última función uno juega un poquito. ¿Vale? Después de haber estado un mes con compañeros, sabes que es tu último día, es la última función, pues te hacen gracias, ¿sabes? No sé, por ejemplo, que te ponen, tienes un cubo y tienes la escena en la que te tienes que echar agua en la cara con un trapito y de repente llegas al cubo y son todo cubitos de hielo. Y dices, yo, ¿cómo hago toda esta escena ahora? Claro, agachando la cabeza entera como que me estaba metiendo y luego se quedó. O sea, tienes que hacer apaños. O recuerdo otra en la Bohème que me ponen en la mesa comida, todos los días teníamos un poquito, no sé qué, no sé cuántos. Y el último día me pusieron un plato con una gominola en el centro y con el vaso sin nada de líquido, sin ni cubiertos ni nada. Y diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Yo, madre mía, la que me están haciendo. O sea. Y en el segundo acto hay varias personas comiendo en un café en París y tal. Y digo, bueno, voy a comer la gominola, tal, me la como, estaba salada. Y yo digo, no me la creo. Claro, no puedes poner cara de nada. Claro. Tengo que seguir cantando con sal en la boca. O en un momento miré para atrás y veía a los actores muriéndose de risa atrás. O sea, yo diciendo que mala gente, por no decir otra cosa que no puedo decir ahora. Qué bueno. O un mensaje que te escriben que de repente sube una plataforma delante de ti y pone un mensaje ahí tiesos como... no termino la frase y tal, y tú tienes que cantar leyendo ese mensaje. Y dices, Dios mío, o sea, son cosas así que se juega un poco. Muchos de ellos, evidentemente, el público no los nota, claro, porque puede ser una cosa normal, o yo que sé, o que te sueltan un tirante y te quedas ahí como que me suelta un tirante. Son muchas enredadas, pero eso le da un poquito de... Claro, claro. Es que yo, por ejemplo, también a los que cantan musical, que me parece espectacular el musical, el teatro musical, pero es que cantan todos los días lo mismo. O sea, yo no sería capaz de que todos los días fuera lo mismo. Es muy difícil el tener la concentración, como dices, oye, de responsabilidad hacia el público, todos los días lo mismo. Porque aparte vas en automático. Claro, pero vas en automático que es que acabas aburriéndote. Claro. Entonces, la ópera tiene muchos más... primero, no haces tantas funciones, puedes llegar a un maximísimo de 20 y tantas funciones, pero no haces 300, 500 funciones. Y lo normal suelen ser 10 a 15 funciones. Eso suele ser lo normal en teatros grandes. En programaciones más pequeñas suelen ser 3 o 4 funciones, no más. Pero sí es cierto que en ese periodo pues hay momentos en los que se hace un poquito mejor por aquí, vas cambiando, de actuación puede ser. Y en el teatro musical está todo muy, muy cuadrado, muy coreografiado, porque hay mucho baile, hay mucho punto cómico y hay que estar todo muy, muy preciso.
y en el nuestro hay mucha más variedad porque nos apoyamos más en la música. Tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me, che mi innamorai da quell'istante insieme a te, e ciò che... Qué bueno. ¿Dónde encuentras la estabilidad laboral un cantante de ópera? Ahora, en relación a lo que decías, de que tenés o 3 funciones, o luego un mes, o... Ese es el gran hándicap, Claro. ¿vale? El gran hándicap, porque sobre todo al comienzo, a mí me dijo el gran Alfredo Kraus, tuve la oportunidad de dar clases con él, y me dijo uno de los primeros días, mira, esta carrera es una carrera de noes, es decir, te van a decir no constantemente. Vas a recibir no, esto no, no hagas esto, hazlo, no. Y entonces tienes que esperar a ese sí, ¿vale? Y poco a poco, si ese sí funciona, otro sí vendrá, y otro sí vendrá, y otro sí vendrá. Entonces ese sí, ese objetivo del sí, tienes que conseguirlo a través de concursos, a través de algunas representaciones, a través de que te escuchen audicionar para agencias, agentes para que te puedan representar, como agentes de representación, y que ellos poco a poco te hagan audiciones en un sitio, en otro, que vayas gustando, empiezas a hacer, y eso va creciendo, la bola va creciendo, y hay momentos en los que te quieren más y momentos en los que te quieren menos. Momentos en los que tú estás en el centro del huracán, pero de repente viene otra persona que también lo hace muy bien, hay mucha gente que lo hace fenomenal, y tú ya empiezas a perder ahí un poquito el terreno, y entonces tienes que ir, es todo como una masa que se va moviendo y tal, y tienes que ir encontrando tu camino y poco a poco forjando y ser muy listo. También cantar lo que te viene bien, lo que vas a hacer bien, porque dices, yo querría cantar Aida. Si me pongo a cantar Aida no le va a gustar a nadie, porque mi voz no es para Aida. Entonces, muy bonito, el desfile, elefantes a veces, y todo, incluso, pero si no es para mí, no lo hagas. No lo hagas. Alfredo Kraus, otro de mencionar, que es un hombre muy listo en su carrera, que cantó hasta el día de su muerte, hizo muy pocas óperas, pero fue el mejor haciendo esas óperas. Claro, más o menos, no. Pero era, era perfecto haciendo eso. Y claro, él dice, ¿para qué voy a cantar más? Que lo puedo hacer peor. Pero luego está Plácido Domingo, que ha hecho 800.000 óperas, o sea, ha hecho títulos de tenor, de barítono, luego dirige como director de orquesta y tal. Bueno, pues son 2 tipos de carreras. Plácido Domingo era más flexible y tenía más capacidad de adaptarse, y Kraus menos, pero hay que ser listo, hay que saber dónde puedes. Entonces eso, es un trabajo de muchos años. No como decía antes, no empiezas y ya tienes el objetivo de hasta aquí, sino es un proceso, continúas. Y además, lo que decíamos antes, el cuerpo cambia, el cuerpo va evolucionando, tu voz se va volviendo más madura, y cuanto más madura cantas más papeles más maduros, ya no cantas, o sea, por ejemplo, el repertorio de Rossini es para voces más ligeritas, que se mueven muy y luego cuando te vas haciendo más maduro esa agilidad, porque el muscular se pierde, el diafragma va perdiendo, pues esa agilidad de las notas vas perdiéndola un poco a poco, y tienes que ya ir enfocando cosas un poquito más grandes, un poquito más de línea, que vaya más lento, entonces la musculatura no es de tralla, sino pues vas poco a poco cambiando. También evolucionando, según va evolucionando tu voz. Claro. Nunca haces un cambio de una cosa súper ligera a una cosa súper dramática, excepto casos muy contados, pero que son casos extraordinarios de la naturaleza, pero sí empiezas por una cosa y luego vas evolucionando. Y vas adaptándote según tu cuerpo vaya pidiéndote. Y hay que ser muy listo porque tienes que ir estudiando en todas esas edades, porque se ve en la cámara. Es decir, digamos que la salud vocal y la técnica empiezan así, ¿vale? Sí. Y empieza así, la técnica te va al nivel de salud vocal y luego la salud baja y la técnica es la que te tiene que sostener. Y ese proceso, ese cambio suele ser entre los 45 y 55. Y ya ahí es cuando tienes que estar muy bien guiado. ¿Sabes? Si has empezado mal antes, y además no es un castigo físico que dices, he cantado mal y ya he perdido la voz en un mes. No, es un proceso de años y tal, y al cabo de los años te das cuenta que dices, wow, que no estoy, que no me encuentro, ¿qué me pasa? Y si no has estado trabajando en una hormiguita, te pierdes. Sí, ¿cómo calientas la voz antes de empezar? ¿Qué haces? ¿Qué ejercicios haces? A ver, un día de normal antes de una función no requiere nada especial si estás acostumbrado.
a cantar. También si cantas de solista, cantas de coro y tal, las condiciones son distintas. Si tienes un papel muy importante, un papel más fácil, todo es muy relativo. Lo que sí es dormir bien, creo que para todo el mundo dormir bien es importante. Y luego un poquito de actividad física te ayuda porque activa el cuerpo, la respiración. Y ya luego vocalizaciones. Vocalizaciones que pueden ser muy ligeritas, empezando desde muy abajo, subir hasta arriba. Las 3 clásicas que dicen que hay 3 vocalizaciones, que una es de recorrido corto, otra es de recorrido más largo, de grave a agudo, y otra es que se mueve las notas. Así, entonces esas 3 te mueven, digamos, como la musculatura de una manera adecuada. También dependiendo del papel que hagas, si es más agudo, pues trabaja más los agudos, si es menos agudo, pues trabaja más la línea del centro y tal. Y agua. Mucha agua, por cierto. Mucha agua. Cheers. Cuando no estás en una función, ¿cuánto trabajo tiene el tenor? Es decir, ¿cuánto entrenamiento diario? ¿Cuántas clases? Llega un punto en el que lo de las clases, como estás en circuito, es complicado. Sobre todo porque no puedes acudir a tu profesor siempre. Mi profesor está en Nueva York, entonces no puedes acudir, pero eso siempre vas de vez en cuando, como pasar por el taller. Pasas el coche por el taller, pues pasas tú por el taller a ver cómo van las cosas. Pero para preparar, tú vas a casa y empiezas primero en casa a estudiar la pieza. Empiezas a estudiar en el piano, te pones el piano y aprendes la melodía. Bueno, el proceso es texto, ¿vale? En ritmo, en el ritmo que tienes la partitura, ¿vale? Después del texto en ritmo, metes la música sin el texto, para que la voz se coloque en la línea, ¿vale? Y luego ya pones el texto. Y ahí ya trabajas un poquito lo que es la melodía con toda la voz y tal. Y luego la memorización, porque nosotros tenemos que memorizarnos libros de 200, 300 páginas, 400, o Wagner, que son 6 horas de música, que no se canta todo el rato, pero son muchas horas de música y es mucho que memorizar, y es complicadillo. Antiguamente, para añadir conocimiento, en el borde del escenario había una especie de concha, ¿vale? Y había un maestro apuntador ahí. Estaba con una partitura, hace muchísimos años, con una velita, luego evolucionó a tener una lamparilla, pero ahí soltaba el texto, anticipaba el texto para el cantante, y entonces utilizaba esa ayuda, y se oían muchas antiguas grabaciones que se grababan en el directo, se oía el apuntador, Más el apuntador. se oía por ahí, bien, o no sé qué, tal, y entonces ya te mete el comienzo de la frase y ya te acuerdas del resto de la frase. Era un trabajo muy complicado, porque te tiene que oír, tienes que hacerlo justo antes de que empiece a cantar, recordar exactamente lo que necesita, ver psicológicamente si es que está muy perdido o no está perdido, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora no lo tenemos, aunque tengamos pantallas en los laterales que se pone el texto para el público, pero se hace la traducción. En realidad en el Teatro Real, por ejemplo, tienen inglés y español, no tienen el italiano, el ruso, el francés, en el idioma que estemos cantando, sino, bueno, entonces tienes que trabajar mucho, memorizar, y luego llegamos al teatro, al sitio donde se va a hacer la representación, y se empiezan los ensayos de escena. Y ya trabajas la escena poco a poco, y ya cuando se ha ido aprendiendo más o menos, ya vuelves a trabajar musicalmente y ya se añade la orquesta. Y ya tienes ensayos con orquesta, que se llaman ensayos de conjunto con la orquesta, y luego se hace un ensayo con todo el vestuario, con todas las luces bien puestas, para que no haya problemas técnicos, por así decirlo. Es un ensayo técnico que suele ser de 4 o 6 horas, sin orquesta, a piano, el pianista, y no necesitas cantar a voz, simplemente pues vas probando cosillas, que la falda que es muy grande, que a la soprano se tropieza con no sé qué. Bueno, pues hay distintos ajustes para saber que la peluca no se te cae, que no te molesta el sombrero, que no sé qué, cosas así. Y luego ya, ensayo general, con público, y luego las funciones. ¿Cuánta gente puede trabajar aproximadamente en una obra, en una ópera? Porque no son solo los cantantes, sino me imagino que detrás hay un montón de personas, desde iluminación, maquillaje, vestuario, ¿no? Sí. A ver, nos centramos en el Teatro Real. En el Teatro Real son muchos equipos, son cientos y cientos de personas que trabajan para que las funciones salgan bien y que nosotros, que somos la punta del iceberg, funcione todo perfectamente. Tenemos equipo de iluminación, equipo de maquillaje, equipo de vestuario, equipo de limpieza, técnicos de sonido, técnicos de maquinaria, de escenario, que maneja todas las telas, los decorados y tal, que hay que moverlos en un momento determinado, que ese momento en el teatro lo llamamos top. Es decir, hay alguien que da una instrucción desde una mesa de control y dice top,
y ahí tiene que suceder algo, Ujú. que si algo se mueve, entonces todo va por tops. Y todo eso es una maquinaria dentro de lo que es el espacio del escenario. Es decir, nosotros a lo mejor tenemos que salir rápido, hacer un cambio de vestuario y tenemos que tener a la gente de vestuario ahí justo al borde del escenario para hacerte el cambio rápido de maquillaje, para maquillarte bien, tal, ponerte ahí el maquillaje que esté bien para que los focos funcionen bien y ya adentro que vas. Y luego están de producción, desde gente que tiene que cuidar los camerinos para que no te falte agua, para que no te... La gente que abre la puerta del teatro, los que os venden las entradas, los que os acomodan en las entradas, luego toda la orquesta, toda la gente que trabaja para la orquesta, porque también son tanta gente para que yo llegue y pueda hacer lo mejor posible mi trabajo. Es increíble. Por ejemplo, ahora tenemos unos vestuarios que son de 1000, o sea, no están hechos 1700 y pico, 1730 más o menos, pero sí representa esa época. Y entonces son chaquetones que se han tenido que trabajar muchísimo para que sean preciosos, con bordados, con botones, con las camisas, los puños. Es espectacular. O sea, las pelucas están súper curradas. Por ejemplo, en el Teatro Real aplaudo al departamento de maquillaje y peluquería porque hacen las pelucas con pelo real, Bueno. uno a uno, o sea, ponen un tul en un maniquí y empiezan uno a uno a enganchar los pelos. Empiezan a enganchar los pelos, tal. Y luego de ahí tienen que formar una peluca con sus rulos de la época de 1700, con sus rulos, todo. Tienen que peinarlo, nos lo tienen que poner, que quede perfecto, que no se nos mueva, que no se nos caiga, que no sea incómodo. Es un trabajo espectacular. Al final yo solo tengo que cantar y actuar. Lo de menos es importante. No, pero es un mundo que tiene mucho talento y hay mucha gente muy específica que trabaja para todo esto, para que todo salga adelante, salga fenomenal. O sea que, sí, mucho. Correcto, y aparte en esos lugares también, como el Teatro Real, o sea, se nota que realmente la gente le apasiona cada cosa que hace, ¿no? Sí. Es decir, nosotros somos compañeros todos, ¿vale? Y a la par con muchos amigos. Cuando ves a una persona que está súper concentrada para que en ese momento abra la puerta y tú puedas entrar, ¿sabes? Eso. Y luego una persona que está con una partitura que se llama un regidor, que rige el orden de todas las entradas y te dice, dentro. Y entras. O sea, todo tiene que estar súper cuadrado. Es decir, si a alguien no le gusta, está como, qué pesadilla. O sea, estás haciendo arte. En realidad estás haciendo arte. Aunque abras la puerta, formas parte del arte, ¿sabes? O que tú estás detrás. Ha habido veces que hay cosas que se mueven y hay técnicos ahí metidos dentro que van moviendo la cosa y tal, y se tienen que quedar una hora dentro de eso para que no se le vea y tenga que moverse ahí. ¡Buah! El cartón piedra, que decimos, que fuera parece todo perfecto y detrás hay uno que está moviendo los hilos. Sí, ahora volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿qué haces cuando te olvidas de la letra? No le habrá pasado nunca. De tantas funciones, una le tiene que haber Dios mío. pasado. Se me reconoce porque a mí se me olvida la letra. ¿Se te reconoce? Sí, a mí se me olvida la letra, me culpa, me distraigo. Bueno, no, pero decías ahora que tenías que estudiarte escenas de no sé cuántos miles de palabras. Sí. O sea, es muy normal. Es normal. A mí se me A ver, olvida es lo que normal. acabo Se de le ha hacer. olvidado a todo el mundo, a todo el mundo se lo ha olvidado, hasta cantando lo más conocido como la Donna Mobile. O sea, se le olvida a todo el mundo. Pero cuando llega, primero lo que te pasa es glup. Se me ha olvidado el texto. Primero, recordar qué melodía viene ahora. Porque dices, vale, te puedes olvidar del texto, pero también te puedes olvidar de la música. Imagínate en un repertorio en el que hay varias páginas que empieza tran, tran. ¿Qué página era? Si te distraes, o sea, utilizas referencias de lo que estás haciendo en la escena. Y dices, vale, me engancho que ahora estoy en la mesa, no es la otra página que estoy cogiendo el pañuelo o lo que sea. Entonces, bueno, puedes utilizar referencias de esas visuales dentro de lo que es el escenario de lo que estás haciendo. Y dices, bueno, lo puedo solucionar. A mí me ocurrió una vez en un barbero de Sevilla que me salté 3 páginas. Claro, tú ves la orquesta tocando otra cosa, ¿y qué hacemos? Y tal. Y me salvó el barítono que cantó la frase que tenía que cantar justo detrás de lo mío. Y volvió a colocar a todos en su sitio, porque si no hubiera sido un desastre. O sea, yo diciendo, me he equivocado y ya no sabía cómo volver para atrás. Y el que hacía el Fígaro me salvó la vida, pero la orquesta pudo continuar. Hubo un momento que recuerdas que te hayas quedado en blanco, parado, enfrente del escenario. No, parado no. A ver, lo que haces al final es balbucear vocales con algunas consonantes, te pones un poquito de lateral para que no se te entienda muy bien. Si hay un momento que no entras, a lo mejor hay alguien en el escenario que te suelta la palabra o lo que tengas que y te puede ayudar.
Pero callado, sin cantar nada, a mí por suerte no me ha sucedido, pero hubo una vez que exageré y empecé a decir nombres del Real Madrid. No, te lo juro. En una traviata, en el famoso Liviamo, empecé a decir nombres ahí hasta que ya volví a enganchar la palabra, ya me vino, porque dije nombres que tenía en aquel entonces automatizados y tal, porque me gustaba mucho y lo automaticé esos nombres para que mi cabeza fuera pensando en el texto y volver a recordar el texto. Pero sí, fue una locura. El estrés sube ahí, madre mía. Pierdes ahí un par de kilos cuando se te olvida el texto. Son apaños, al final son apaños. Y es cierto que me acuerdo que cantando en otro sitio se me olvidó el texto en una cosa que se sabía todo el mundo. Y era como, bueno, ya está, o sea, se me ha olvidado. He llegado al final de la frase. Claro. Como dicen, nos vemos en el Calderón. Cuando alguien se pierde es un desastre y tal, incluso cantando en coro. Cuando... Venga, ahí todos. Y cortamos todos a la vez. Nos vemos en el Calderón. O sea que sí, eso es básicamente cómo nos las apañamos. ¿Hay preocupación en los cantantes y en el mundo de la música con la inteligencia artificial? Ahora que hay aplicaciones que tú le dices que te genere una canción y te la genera, incluso con tu propia voz te hace las canciones. Sí. A ver, eso para el mundo de la grabación. Eso para el mundo de la grabación. Para el mundo del directo, por suerte, la magia del directo no se puede reproducir con inteligencia artificial. Puedes hacer un espectáculo distinto con robots o con sonidos, lo que quieras, con todo lo digital que quieras. Pero lo que es nuestro mundo sigue teniendo esa esencia, ¿vale? Sí, ese romanticismo es cierto que se ha convertido bastante en negocio. Es decir, al final hay que pagar. Y entonces ha convertido la ópera bastante en negocio. Y es un negocio muy perjudicado. Es decir, no es lo más llamativo. La ópera no es la que tienes en la radio todos los días, que al final, igual que el pop, el reggaetón o todo lo que quieras, como lo tienes todos los días en tu oído, pues te acaba gustando, porque es lo que la ópera no la tienes. Entonces es una cosa a la que tú tienes que ir. Es decir, te tiene que interesar a ti ir a la ópera y querer entenderla, porque la ópera no te va a llegar a ti al día a día y convencerte y decir, ¡ah, qué maravilla de arte! Entonces es una lucha que tenemos para poder generar dinero, que muchas instituciones apoyan, gobiernos, ayuntamientos y tal, y ayudan a que siga. Son o sea, no me ibas a decir mil, no. Son cientos de años que ha tenido éxito. Y es cierto que antes, en los años 30, en los 20, a finales del siglo XIX, eran las estrellas del rock. Claro. Los cantantes del pop eran... Uy, te vas a 1700 con los Castrati, eran los sex symbol, el Brad Pitt del día de hoy. O sea, eran impresionantes. O sea, y ya eso ha cambiado y es a otro género que llama más la atención, y el reggaetón. El reggaetón o el pop es lo que triunfa ahora y lo que... De hecho, no requiere tanta preparación ni tanto esfuerzo, simplemente tocar la tecla justa, en el momento justo, en el sitio justo. Y ahí tiras para adelante. ¿Qué canción que sea fuera de la ópera te gustaría llevar a la ópera? No sé si alguna vez lo has pensado. O sea, lirificar una canción que no es de ópera, ¿te refieres? Correcto. Vale. Pregunta... Ay, complicado. ¿Alguna de Michael Jackson? Qué bueno. Porque Michael Jackson tiene melodías muy lineales, con una línea muy bonita y tal, y algunas de las de Michael Jackson podrían estar muy bien. También hay alguna canción... Mira, por ejemplo, la de Karol G, que ha sonado todo este verano. Sí. ¿Vale? Si tuviera tu apellido y toda esta, que al final a mí me ha gustado, tengo que reconocerlo, me ha gustado Karol G. Esa estaría muy bien, jugar un poquito al lirificarlo. Yo, de hecho, tengo canciones que he cantado líricamente, que son canciones pop de toda la vida, pero que lo cantas de una manera más lírica, y es lo que se llama el género de crossover. Es decir, cross es que pasas, over es que vas al otro lado, o sea, que pasas al otro lado. Entonces sí, hay cosas que están bien. Bueno, canciones de Frank Sinatra, evidentemente, sí son muy fáciles de pasar, como han hecho el Divo y el Bolo. Sí, pero algo que tú digas, ¡bum!, haces un golpe en el cual la gente no se espere una canción, como la de Karol G. Sí, podría ser la de Karol G o Men in the Mirror de Michael Jackson. Men in the Mirror, a mí me encanta esa canción. O sea, es la que ponen en el karaoke y voy como loco. Y a veces lo canto como Michael Jackson y a veces lo pongo en plan lírico y mola. Déjame, por favor, ya no me quieras más. Déjame, por favor, ya no mires atrás. Déjame soñar con la ilusión de tener un nuevo amor. Déjame, porque ahora soy Belén.
Alvarotti, una cosa que siempre me surge, yo soy un totalmente ignorante en cuanto a la ópera, sí, pero me encantaría ir y entenderla, ¿vale? Entonces, ¿qué me recomendarías tú para que yo pueda entender? O sea, o la gente común que no le gusta, que busque esa parte bonita de la ópera o la entienda. Consejos del Alvarotti. Exacto. Pongamos. A ver, cuando tú vas a ir a una ópera, léete de qué trata antes. Lee de qué trata antes y escucha. Sobre todo, por ejemplo, hay arias que tú las escuchas en la actualidad, las has oído en televisión, lo has oído en la radio, lo has oído en cosas, en el cine. Entonces ya tienes referencia previa. Correcto. Y entonces tú vas a ver esa ópera porque hay una aria que te suena, el Nessun Dorma. Pues eso todo el mundo lo conoce, lo ha oído 1000 veces, pues va a la ópera Turandot porque está ese aria. Es decir, buscar referencias o de cine, como en la película Filadelfia está Andrea Chenier, hay un aria preciosa que canta, que lo está escuchando Tom Hanks mientras está enfermo y tal, y es un momento mágico en el mundo del cine, hay momentos de ópera en el cine espectaculares. Pues utilizar esas referencias, leer de qué trata el tema, porque son historias muy bonitas, muchas de ellas son históricas, por ejemplo, de María Estuarda, son personajes históricos, o sea, hay cosas históricas. Y entonces, con esa referencia, ya cuando has escuchado algunas grabaciones de los grandes, pues ya sabes y ya de repente dices, esto es lo que estuve escuchando esta semana, qué bonito, oye, mira, y ya tomas referencia y saber qué dice el texto. Suerte tenemos los subtítulos, los sobretítulos, y te puede ayudar a entender un poquito más la historia. La música de la ópera te cuenta una historia de una manera lenta, ¿vale? Es como si leyeras un libro entonándolo y érase una vez. Una historia que, no sé, pues te lo cuenta de una manera más estirada, pero es una historia real, es una historia de amor, es una historia de héroes, una historia de guerras, una historia de personajes históricos. Son historias que, si lo trasladas a día de hoy, son referencias muy bien. Mira, por ejemplo, se hizo en julio Madame Butterfly, ¿vale? Madame Butterfly es una historia de un almirante americano que va a Japón y se enamora de una geisha de 15 años. Claro, si tú lo trasladas al día de hoy, como se hizo esta producción, que se hizo en julio, si tú lo trasladas al día de hoy, es muy duro. Un hombre que deja embarazada a una niña de 15 años. O sea, es un tema muy complicado, muy utilizado a día de hoy, y que luego la abandona. Y ella no es capaz de soportar esa soledad y no es capaz de cuidar y se suicida. Es decir, es una historia muy dura. Pero claro, tú lo metes en el clasicismo y se convierte en romanticismo y tal. Pues se pueden hacer versiones muy actuales y te puedes trasladar muy actualmente a una situación así. O, por ejemplo, Rigoletto, que en realidad Rigoletto es un bufón, o sea, es como si fuera el gamberro, el que está haciendo maldades a los demás y tal, y de repente jugando con los otros para creerse así como guay, pues se torturan a una niña que no se da cuenta que al final la que están torturando es su hija, su propia hija. O sea, claro, son situaciones, son historias muy duras y son historias que te enganchan. Tú vas al cine y ves esa historia y sales del cine diciendo, Dios mío, claro, el cine te lo cuentan en 2 horas con imágenes y tal, en el cine te la cantan, te añade otro. O sea, lo que dicen en la ópera es el arte supremo, en el que tienes todo. Tienes todo, teatro, música y canto. O sea, que tienes todo y pues es maravilloso. Poder transmitir eso. ¿Y nunca han tratado de llevar un tema de la actualidad, o sea, muy actual, a la ópera? Se puede utilizar óperas antiguas con temática que puede aplicarse a la actualidad muy pero sí, por ejemplo, también hay óperas que hablan de momentos históricos, como Nixon hablando con cuestiones internacionales, reuniones internacionales, que se titula Nixon in China. Pues sí, hay óperas que te hablan de temáticas políticas, sí. O sea, hay óperas nuevas que utilizan temáticas muy actuales de violencia, de la transexualidad y cosas así. Es decir, por ejemplo, la transexualidad, entendida a día de hoy, mucha gente lo confunde con el que canta de contratenor, que canta con voz de mujer. Pero claro, en la antigüedad la sociedad era distinta, las mujeres no se les permitía salir a escenario. ¿Vale? Estoy hablando de 1500. Entonces las obras de teatro eran hombres haciendo mujer, 1400.
Los cantantes, cuando empezaron a cantar lírico, fueron los castrati. Eran cantantes que cantaban con la voz afalsetada, o sea, queriendo sonar como mujer, y haciendo el tratamiento de castrarles, hacía que la voz hormonalmente le cambiase y se convirtiera mucho más cristalina, mucho más aguda, con capacidad de cantar melodías preciosas con unos colores muy bonitos. Sí. Farinelli, Pero les más castraban. famoso. Sí, les castraban. Sí, sí. Che, y en cuanto a los compañeros de trabajo, te encuentras de todo, ¿no? Sí. Igual que opinarán de mí de todo. Habrá gente que diga, pues me cae fenomenal, otros que diga, mira, este y tal. Hay de todo como en cualquier trabajo en la oficina. Te sientas, tienes un compañero que de repente te llevas bien y luego te enfadas y te llevas mal 2 meses y luego te llevas bien otros 4. Hay de todo. Es cierto que en el mundo de la ópera es un poquito cruel porque las dinámicas son distintas. Si tú vas de solista, te pasas 1 mes y medio en un sitio con mucha intensidad con la gente y de repente te vas a otro sitio y vuelves de cero y empiezas con otra gente de cero, de mucha intensidad, y te vas a otro sitio y luego vuelves a casa. A ver cuándo vuelves a casa. Entonces es una carrera muy dura. En tu caso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Solista? ¿Interpretar? A ver, he hecho ya de todo. He cantado coro, solista, he grabado pop, tengo canciones en Spotify bajo el nombre de Alvarotti. En YouTube, en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify. Tengo canciones pop. Me gusta mucho componer mis propias canciones, hacer arreglos con maravillosos productores con los que trabajo, con Emilio Esteban, con Adrián Guillardo, que son 2 personas que tengo una confianza ciega para crear, porque al final cuando compones una canción estás creando algo que sale de ti. Y poder hacer cosas pop, me encanta. Luego me encanta hacer papeles de ópera que puedas repetir o alguno nuevo que puedas decir, oye, me encuentro bien. Hacer recitales también de canciones italianas, canciones napolitanas, que hay un repertorio tan grande de canciones italianas, tan bonitas, que tú vas a Italia y están todos los italianos que se lo saben de cuna. Claro. O sea, son canciones que se lo saben, la tarantella o el funiculi funiculà y cosas así. Me encanta hacer conciertos porque tienes a la gente muy cercana, interactúas. En la ópera estás interpretando y no interactúas con el público. O sea, hay como una barrera, ¿vale? Y el público te escucha, te recibe, pero lo que tú tienes que hacer es hacer tu interpretación y hacer que la gente vaya a ti. Tú no vas hacia ellos. O sea, es como atraerles. Correcto. Que se acerquen a ti. Entonces, bueno, y cantar en coro también es maravilloso porque estás con un grupo creando una perfección. Empiezas a la vez, haces la misma línea, suena con el mismo color, con una potencia. De hecho, los coros en las óperas son momentos grandiosos generalmente, son momentos que te dan un dinamismo, digamos que estás muy concentrado en el momento de amor y de repente entra mucha gente en el escenario, te distrae, te refrescas y luego otra vez vuelves a... O sea que son momentos muy calculados en las óperas, en los coros, que son muy, muy, muy importantes. Bueno, o sea que... ¿Cuál es el futuro de Alvarotti? ¿Qué esperas de...? Bueno, fíjate que se me presentan unas cuantas cuestiones. Yo he dado muy pocas clases de canto, por ejemplo. Llevo 25 años en el escenario. Creo que tengo ya un conocimiento bastante completo de lo que es todo. O sea, ya no solo cantar, sino actuar o todo lo que rodea de todos los departamentos, de saber cómo funcionar. Creo que también puedo dar ese conocimiento a otras personas. A mí me lo dieron. A mí en Nueva York yo tuve gente maravillosa que me dio clases gratis. O sea, en Nueva York, que es el mundo del negocio, yo tuve a John Patenor Yarnell y a Jonathan Dudley que se entregaron en alma y cuerpo a darme todo tipo de clases, coachings, ayudas y gratis. Creo que yo también debería de aportar mi granito de tantos años, de haber hecho tantas cositas y tal. Luego me gustaría seguir componiendo canciones pop, me gustaría también hacer conciertos pop, me gustaría seguir en el mundo del escenario, evidentemente. También he hecho algunos cortos de cine, también he hecho doblaje. Es decir, al final, cuando llevas muchos años buscas cosas que te sigan añadiendo. O sea, es como hacer un menú y vas añadiendo ingredientes y tal, un plato, ahí vas y sigues formando como persona. Pero sobre todo, evidentemente estoy muy, muy agradecido de haber podido encontrar mi camino, haber podido vivir de ello todos estos años, incluso a través de la pandemia, que fue un momento que nos dio pánico a todos. O sea, de repente, el sitio donde más te vas a contagiar, en un teatro de ópera, porque yo estoy propagando todos mis aerosoles, o como se llamaban eso, a distancias mucho más largas, porque proyecto mucho más largo. O sea, el riesgo era abismal.
abismal. Claro, nosotros pensamos esto, o sea, hasta que nosotros podamos volver a cantar. Con mascarilla no podría cantar. Sí, cantamos ¿Cantaron con mascarilla, unas mascarillas especiales que tampoco, porque seguía la gente poniéndose enferma, gracias a la medicina que lo ha solucionado y tal. Pero sí, teníamos que cantar con mascarilla, unas mascarillas que tiraba hacia abajo lo que es el propio aerosol, pero tenías que mantener distancias. Claro. Es decir, el Teatro Real fue el primer teatro de todo el mundo que reabrió después de la pandemia. Fue el primer teatro, es decir, ya en julio estaban haciendo una traviata muy, muy especial porque dibujaron cuadrantes en el suelo y los cantantes no podían entrar dentro de un cuadrante al otro, es decir, se hizo todas las escenas con distancias y el público estaba muy separado entre butacas para que la gente no estuviera cerca e incluso la gente fue. Es decir, es maravilloso que aún así, con un pánico tremendo y una ignorancia que teníamos en ese momento, que la gente iba al teatro a ver ópera, era como, joder, la música va a sobrevivir, pero... Sí. ¡Ay! ¡Ay! Qué bueno. Dio miedo, ¿eh? Dio un momento de decir, uff, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Pero bueno, bien. El que ahora, pues, Dios dirá. O sea, tenemos a Alvarotti para rato. Sí. Bueno, Genial. mientras la voz me respete, de todas formas eso, la voz a lo mejor para tenor con los años empieza a no estar al 100%, ya no puedes cantar, ya no puedes conducir un Ferrari, pero empiezas a conducir un Mini. Sí. Pues vale, pero canciones pop o buscar nuevos. Por ejemplo, acaba de grabar una canción que es de country, estilo country, que lo he compuesto con Adrián Guillardo. Es una canción fabulosa que la sacaré probablemente en un mes. Y es otro género completamente distinto en el que yo nunca he trabajado y aprendo, porque cada estilo tiene un giro distinto. Es decir, que si galleas un poquito, en la ópera no puedes gallear nada. En la ópera tienes que entender el texto perfectamente porque te tiene que oír alguien a 40 metros y entender tu texto. En la música country, you gotta talk like this, try to do like this, you know? Entonces, o sea, es que da igual, que se entienda mucho, se entienda poco, y tengo que acostumbrarme a echarme para atrás, no colocarlo en su sitio, o sea, a deshacer mucho. Te mola mucho explorar Sí. otros, Sí, ¿no? sí. Otros géneros. Sí, a ver, la música es una de las riquezas que tiene el ser humano, es algo, es inherente al ser humano y creo que a todo el mundo le gusta canturrear. Cantes bien o mal, pues Sí. sigues una canción y joder, Sí, qué sí. suerte he tenido yo que me puedo dedicar a ganar dinero con algo que hace todo el mundo. Claro. Todo el mundo va en el coche y está escuchando música. Bueno, todo está condicionado con la música. La música es como el azúcar o la sal, ¿sabes? Que añade a tu vida. Cualquier estilo de música, desde techno, desde grunge o heavy metal hasta ópera. Todo. Pues bueno, interesantísimo tu micromundo, sobre todo para gente ignorante como es mi caso, Nuestro caso. nuestro caso. Y lo primero, agradecerte muchísimo, queda muchísimo por aprender de tu micromundo, pero bueno, agradecerte que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros y seguramente volvamos a ver, nos vamos a seguir pendientes de Alvarotti, tus nuevos éxitos. Gracias. Y desearte pues muchísima suerte en tu carrera. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí compartir este rato con vosotros y nada, y hasta la próxima. Y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias, Alvarotti. Un Muchas placer. gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Chao. Bueno.